junto a ti, porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Ven y tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú sabes consolar. Porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Ven y tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú sabes consolar. Se llama Derribando los Altares. Ese es el nombre que tenemos para este tema de hoy, en el cual me he dejado guiar por el Señor, porque este tema es muy profundo. De hecho, cuando lo estaba estudiando, tuve mucho lo que era visiones, revelaciones, y yo le decía al Señor, gracias por enseñarme, porque hay cosas que el humano necesita de la guianza del Espíritu Santo para poder nosotros trasladar la palabra adecuadamente, porque no nacemos aprendidos, sino que vamos aprendiendo en el camino. Entonces, tenemos, ¿verdad? Como iniciativa, dice que es un altar. Dice, es un lugar de sacrificio, adoración, donde se ofrecen ofrendas a Dios. Nosotros que somos hijos de Dios, tenemos esta habilidad, que es, ¿verdad? Un lugar para nosotros mismos ser el sacrificio, adorando a través de nuestros labios, y luego dice presentarnos nosotros mismos también como una ofrenda, que puede ser la verdad, lo que es el expresarle a través de nuestros labios lo maravilloso que Él es para nuestra vida y todos los favores que nosotros hemos recibido de nuestro Señor. Dice, ¿qué simboliza? Simboliza una relación del hombre con Dios, y dice que viene a ser un encuentro divino. Ahí es la oportunidad que el humano tiene de reconciliarse a través de los días que nosotros vivimos en la tierra. ¿Por qué? Porque sabemos que una de las funciones que se perdió en el huerto del Edén fue la relación de Dios con el hombre. Cuando, ¿verdad? Adán y Eva pecaron tomando de aquel fruto, de aquel árbol que no tenían que tocar y comer, y comieron. Entonces se rompió una relación muy linda que había. Eso fue lo que hizo primero el enemigo, romper una relación divina que había entre el padre y los hijos. Así de sencillo. Entonces dice que esto simboliza una relación del hombre con Dios, porque nosotros somos seres necesitados de la presencia de Él. Somos seres que necesitamos venir a un Dios y reconocer la grandeza, como habla el libro de Salmos 51:10. Cuando el salmista, ¿verdad? En su pecado, en su condición, le decía, oh Señor, crea en mí un corazón. Le dijo, crea en mí un corazón recto, un espíritu. Y le empezó a confesar que necesitaba. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres que necesitamos ser guiados por esa mano poderosa de nuestro Señor. Luego dice, en la antigüedad, los patriarcas, dice, los usaron. ¿Para qué usaran este altar? Y vamos a ver un poco de lo que la palabra nos habla. Dice que los patriarcas, todos sabemos de quiénes hablamos, ¿verdad? Abraham, su hijo Isaac, Jacob, todos ellos. También está algo que encontré también con Caín y Abel, algo que encontré en Job también. Entonces vemos a estas personas de Dios como nosotros lo somos, también ejecutando, ¿verdad? Un altar. Y dentro de este altar, quiero que ustedes sepan que hay 5 tipos de altares que en la antigüedad se practicaban. Y hoy vamos a explicar un poco de esto para que usted, ¿verdad?, se le abra un poco más el entendimiento, porque sabemos que Dios ha dejado la palabra para que nosotros la leamos, pero la leamos con el entendimiento mayor.
Entonces dice en el libro de Job 1:5, y dice la palabra del Señor así: y acontecía, y habiendo pasado un turno de días, mire qué lindo, del convivio, o sea, ellos tenían, los hijos de Job se reunían, según la historia, cuenta acá, ¿verdad? La palabra, que ellos se reunían y tenían sus banquetes, pero el padre, por eso la importancia de una madre y de un padre diligente de lo que los hijos, por eso esta enseñanza que se está dando acá es una enseñanza más que todo para nosotros, los que hemos decidido sacudirnos y no que nosotros vayamos y el día de mañana vengamos y digamos nosotros, bueno, viví tantos años, Señor, ¿y qué hiciste por tu familia? No, simplemente fui a la iglesia y era parte nada más de ir a una congregación y sentarme. No, usted tiene que tener lo que es el diseño, es una arma de guerra, ¿para qué soy buena? Entonces vemos que este varón se presentaba delante del Señor como un sacerdote responsable y dice que él hacía, ¿verdad?, unas cosas que es tan hermosas que yo la veo acá. Hijo, dice, enviaba, mire qué cosa, enviaba y los sacrificaba, dice, y se sentaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, o sea, por cada hijo, mire qué cosa, presentaba una ofrenda al Señor, porque decía él, ¿qué decía? Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y dice, mire, y habrán blasfemado contra Dios. En sus corazones de esta manera hacían todos los días. Acá nos dice que era cuando él tenía ganas de orar. No dice acá tampoco que era una vez a la semana, dice que esto era todos los días, que no lo hacía. Y esto simboliza lo que es, ¿verdad?, la responsabilidad de nosotros, de que no somos personas que debemos de bajar la guardia, que nosotros que somos marcados, que sabemos para qué tenemos la identidad y cómo nosotros somos en el Señor, entonces entendemos que si Job iba por cada hijo y le hacía una ofrenda al Señor y decía, por si mis hijos han pecado, por si mis hijos hablaron alguna palabra contra Jehová, voy a ir yo a presentarme. ¿Para qué? Para que haya, mire qué lindo. De esta manera, dice, lo hacía y lo practicaba todos los días. Me impresiona lo que vemos acá. ¿Qué vemos acá? La perseverancia de Job. Una perseverancia, una intercesión, un sacerdocio dispuesto. ¿Ok? Dice acá, ¿dónde encontramos esto? ¿Dónde está escrita esta palabra de que todos los días se debe de hacer esto? Y lo vamos a ver en Levítico 6:12. Mire qué lindo dice la palabra del Señor. Y el fuego encendido, dice en Levítico 6:12. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote, mire qué lindo, pondrá en él leña cada mañana. Así dice ahí. Y acomodará, dice, el holocausto sobre él y quemará sobre él, dice, la grosura de los sacrificios de qué? De paz. Aquí hablamos de un tipo de sacrificio, dice sacrificio de paz. Ustedes vayan viendo lo que es un sacrificio de paz, un sacrificio, vamos a ver lo que es de los granos y todo eso. Vamos a ir viendo para que usted entienda un poco más de lo que es esto y cómo el enemigo, vemos cómo imita, porque el enemigo no es alguien auténtico, el enemigo es alguien que imita, incluso la palabra lo llama, que dice que él anda como león, pero no dice la Biblia que es león. Dice que parece que fuera un león y hasta ha aprendido a rugir como león, pero no es león. Mire qué cosa. Entonces vemos la importancia acá, ¿verdad? Dice, y acá tengo algo que es tan lindo que yo lo meditaba, ¿verdad? Y sabemos que, como les repetía, hay 5 tipos de ofrendas o sacrificios que Israel practicaba para tener comunión, para venir a pedir, ¿verdad?, lo que era el perdón de pecado, para lo que era expiación, para poder darle gracias al Señor por lo que les había dado en todas las cosechas. Y nosotros vamos viendo aquí en la palabra. Dice, Israel, dice, me encanta lo que puse acá, dice, Israel le traía al Señor del holocausto. Dice que este sacrificio
era expresando, dice, el agradecimiento en adoración, devoción, compromiso con Dios. ¿Y qué le traían a él? Dice que le traían toros, aves, palominos, ¿verdad? Palomas, carneros, sin defecto, dice, y su carne y sus huesos se quemaban completamente. Esto era un tipo de holocausto que ellos hacían. Dice que la carne, ¿verdad? Que se colocaba allí totalmente tenía que ser, hermana, como dije, secarse en el fuego, hasta los huesos. Nosotros vemos este tipo de holocausto. Luego vemos, y dice que luego que hacían con las pieles, dice que las pieles se las entregaban a los levitas para que los levitas, ¿verdad?, fueran a vender. Y porque recordemos que los levitas no eran personas que tenían ningún derecho más o sea, no tenían derecho a tomar, tener propiedades, riquezas, sino que de lo que tenían en la casa de Dios, y allí se alimentaban y de ahí vivían, pero nada más. Mire qué tremendo. Dice después lo otro, la ofrenda del cereal, este es otro, ¿verdad? Tipo de ofrenda que Israel practicaba. Y dice, ellos venían, adoraban, se le ofrecía del fruto del campo en forma de torta horneada. Ellos, dice, expresaban la gratitud y el favor de Dios. Ahí me encanta esto, porque me imagino, ¿verdad?, que los trigos, la cebada, todo aquello, ellos presentando como las primicias, aquello hermoso, y el Señor de la cosecha, aquí te traigo. Qué lindo, porque yo veo que ellos no solamente, ¿verdad?, como algunos que nosotros vemos el claro ejemplo de Caín y Abel, uno se dedicaba a lo que era la tierra y el otro a la cosecha, para que usted entienda, o sea, uno, perdón, a crear lo que era ovejitas y el otro a lo que era la tierra. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel se seguía moviendo en esa línea. Y vemos cómo acá unos traían animales, otros le traían de la tierra, de lo que ellos sembraban por gratitud al Señor, le traían también lo que eran los granos al Padre y se los presentaban dando gracias a Dios. ¿Y se lo presentaban dónde? En un altar. Mire qué lindo, dice la tercera. La ofrenda de paz, que este es el tipo de ofrenda que presentaba quién? Job, lo acabamos de ver ahorita en el libro de Job 1.5. Dice, en esto consistía en el mejor animal. Oiga bien, no es que decía, es que yo miro a aquel como que, no, dice que el mejor, el que estuviera más nutrido, sin defecto, tal vez preparado para poderlo llevar, espiado, miren, revisado, que no llevara ni una pulga, para que usted me entienda, ni un animalito, nada, bañadito posiblemente. Y dice acá, sin defecto, del rebaño, mire qué cosa, y diversas ofrendas de grano, pan, dice, dando gracias a Dios con agradecimiento. Con agradecimiento, dice, y dándole, porque enfatizando que la comunión, porque nosotros como necesitamos, hermanas, muchas veces presentarnos delante del Señor y nosotros decir, Señor, somos una ofrenda, nuestra vida es una ofrenda a ti, y entregarnos en adoración y entregarnos nosotros delante del Señor, haz con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús ya fue el que hizo el sacrificio para nosotros podernos presentar delante del Señor como esa ofrenda grata. De ahí dice, ya que era seguido con una comida, compartiendo, dice acá, a los sacerdotes recibían sus trozos del sacrificio. Dice que simbolizaba la provisión de Dios. Mire qué cosa, dice que de lo que ellos colocaban allí, entonces los levitas, para que usted entienda, los encargados, venían y tomaban sus trozos de carne. Los tomaban. Recordemos, ¿verdad?, los hijos de Elí, cuando Elí, ¿verdad?, los dejaba al frente, ¿qué hacían ellos? Dice que tomaban la mejor porción. Ellos sí estaban medios, ¿verdad?, medios conchudos, podríamos decir, porque dice que tomaban la mejor porción de la carne y eran sacerdotes. Estamos hablando de puro sacerdocio. Y eran sacerdotes. ¿Y qué hacían ellos? Tomaban la mejor del toro, o sea, el animal que llevaban ahí, perdón. ¿Qué hacían ellos? Venían y tomaban la mejor, como dicen, denme solo pecho a mí, denme en esta parte porque esta parte es la mejor, y le dejaban a Dios lo que ellos querían, y eso a Dios le desagradó. Pero dice acá que en este sacrificio, que es verdad de paz, sí se les daba la autoridad a los sacerdotes de tomar trozos de carne
de ese sacrificio, porque simbolizaba lo que era la provisión de Dios. Y como ellos eran sacerdotes encargados del altar de Dios, del incienso, de preparar, de todo lo que usted pueda creer que había allí, ellos eran los encargados. Entonces ellos eran trabajadores, ministros de la presencia de Dios. Ok, vamos a ir a lo otro para ir avanzando. Dice, ofrenda por pecado. Ay, Dios mío, ¿verdad? Aquí nos recordamos tanto del Señor Jesucristo, que es la mayor ofrenda que nosotros hemos recibido por pecado, porque aquí sí que todos, como dicen, enchutamos en el asunto. Aquí toditos quedamos. Y dice acá, era obligatorio, ya que dice espía, mire, los pecados, limpiaba la contaminación. Dice, mire, los ricos ofrecían, dice, cabras, mire qué cosa, y los pobres harina fina. Mire, Dios no es un Dios que mira. Por eso me encanta el ejemplo de aquella mujer, ¿verdad? Que solo tenía aquella moneda y fue Jesús. Dije que habían muchos adinerados, pero aquellos daban de lo que les sobraban, pero aquella mujer dio lo único que tenía. Y por eso es que Dios nunca hace excepción de personas, porque Dios lo que mira es nuestro corazón. Nuestro corazón. Entonces habla la palabra y se ofreció, dice, y se ofrecía también novillos. ¿Para qué? Para toda la congregación. Mire qué lindo. Entonces se representaba, dice, a través de un carnero por la expiación de los pecados involuntarios cometidos para otra persona. ¿Cómo así? Porque a veces nosotros encontramos en el libro de Corintios y en mucho de lo que hemos leído, los apóstoles encontraron casos donde habían personas que tenían, como dicen, ¿verdad? Asperezas, cosas que tenían que arreglarse dentro del Señor. Entonces dice acá que este tipo de ofrenda, ¿verdad? Que hacían también era por si había algo en contra de tu hermano. Mira, qué tremendo, cómo lo explica aquí la palabra. Luego dice que ofrenda, dice, de culpa, que esta es la última, dice, ofrendas por culpa, mire qué cosa. Se representaba, dice, y aquí lo vemos, me encanta cómo yo le digo al Señor, es que Jesús vino a complementar todo eso en una sola. Jesús quitó toda culpa, todo pecado, toda contaminación. Él es nuestra paz, Él es la provisión. O sea, Jesús vino a hacer algo espectacular en la cruz del Calvario. Jesús vino a hacer algo maravilloso. Él es, como dicen, el complemento de todas estas prácticas que se hacen en Israel, y viene Él y hace un solo altar con todo esto. Y hoy nosotros tenemos este hermoso privilegio de sentirnos más que maravillosamente alegres, gozosos de pertenecer a un reino como el que nosotros estamos, donde nada ni nadie te pueda hacer sentir que no es posible esto para ti, porque Jesús lo hizo posible. Y la palabra me lo enseña, Él lo hizo posible. Y aquí vemos, ¿verdad? Que dice que lleva un altar. Y este altar, ¿verdad? Normalmente lleva el sacrificio, el incienso, la ofrenda y la libación. Vamos a ir viendo según lo que el Señor, ¿verdad?, me iba poniendo en mi corazón, porque este es un tema muy complejo, muy ancho, podríamos decir, muy extenso. Pero yo le decía al Padre, dame la sabiduría para poder hablar lo que usted quiere, porque uno puede hablar en la carne, pero yo no quiero hablar en la carne, queremos hablar en el espíritu, para que esta enseñanza, como me decía hoy una de las hermanas, estaba como Nicodemo, me dijo, no, yo decía que, ¿verdad?, que miraba y que todo, pero no era así. Entonces, qué lindo escuchar de alguien que se exprese así. Y yo le decía, gracias por dejarme saber esas palabras, que tú no sabes lo que estás impartiendo para mí. Entonces, dice acá que también en el reino de las tinieblas, también ellos tienen sus altares, ¿verdad? Y vemos que el reino de las tinieblas, ¿verdad?, es imitador.
Ellos imitan todo lo que está y ellos lo crean. Y lo crean para ¿qué? Para confusión. El Señor me daba, después de esto, me daba un tema que tiene que ver con la idolatría. Y nosotros vemos acá diferentes escenas de lo que Dios, ¿verdad? Fue colocando para poder proyectar. Y vemos, ¿verdad? Ahí un escenario, por ejemplo, a Elías con los Baales. Luego vemos, ¿verdad? Lo que está en el centro, lo que es pues la Virgen en su altar. Luego vemos arriba a Moloch, como la gente, las personas, en su confusión, le entregaban los primogénitos, sus hijos, a este tipo de altar. Y dice que los colocaban, qué tremendo, los colocaban, dice, y ¿sabe qué hacían? Se ponían a hacer el mayor, adorando, gritando, exaltando ellos a este tipo de personaje, ¿verdad? A Moloch, para no poder oír el ruido o el llanto del bebé. Imagínense qué cosa más terrible. Qué cosa más terrible. Yo decía, wow. Y luego vemos a este varón que está ahí, que es un santo, que le dicen San Simón, ¿verdad? A él se le pone lo que es alcohol, cigarro, todo tipo de ofrendas. Pero si usted ve, tiene también, ¿verdad? Lo que es la línea del vicio. Entonces, y luego lo otro, ¿verdad? Que es ya cuando Eliseo los reta a los Baales y hacen ellos, ¿verdad? Lo que habla la palabra en el libro de Reyes, que lo que hacen, bueno, lo que hacen es que ellos empiezan a cortarse. Y es un tipo de cosas que hoy vamos a estudiar. Entonces vemos esta hermosa cosa que Dios me dio, de verdad, que dice que estas altares están compuestas, dice, por santos, y sus herramientas son hierbas, aceites, cristales, fotografías, objetos personales. Dice que los objetos santos, ¿por qué se usan? Porque supuestamente, como ellos imitan todo, el enemigo imita todo, supuestamente este objeto santo es como que tú estés delante de Dios. Entonces lo que hace es como que tú estás en un lugar divino, pero no es así. Lo que estás atrayendo a tu vida no es bendición, es maldición. Eso es lo que la palabra habla. Entonces, a través de una imagen de estas hay algo atrás que está gestando. Entonces vemos que también dice que se representan estos altares con velas. Las velas pueden ser rojas y negras. ¿Qué significa lo rojo? Bueno, cada una de estas cosas simboliza tremenda mal. Yo solo voy a sacar algunos ejemplos. Por ejemplo, las rojas simbolizan el amor, ¿verdad? El amor, si es amor, pues en el mundo no existe, mi cielo, solo existe en el Señor. Ahí es cuando nos venimos a dar cuenta de la verdadera pasión de Cristo por las almas y cómo Él, a pesar de todas nuestras infidelidades y de nuestras maneras de vivir, Él nos amó. Eso es lo que la palabra a mí me dice. ¿Qué más? Dice que las velas negras simbolizan lo que es la protección. Algo erróneo. ¿Por qué? Porque nuestra protección está a través de Dios. Dios es el que protege. Vemos a Satanás yendo delante de Dios y diciéndole, pero ¿cómo yo voy a tocar? ¿Y cómo no va a ser fiel, Job? Si es que tú lo tienes cercado. Entonces quiere decir que Satanás sabe que el que cerca nuestras vidas es Jehová Dios. Ve, no es ningún santo, no es nada de eso, es Jehová Dios. Satanás mismo da a entender eso en la palabra cuando Dios lo deja. Es que Dios lo deja la palabra para que nosotros sepamos la verdad de lo que la escritura habla sobre nosotros y de la identidad que nosotros tenemos en un reino espiritual. Entonces vemos acá, dice hierba, dice la hierba, ¿para qué la usan? Dice que la usan para limpiar y para sanidades. Mire qué mentira. Qué mentira, porque la palabra dice que por sus llagas nosotros somos sanos. Eso es lo que la palabra a mí me dice. Dice que cada latigazo representa una enfermedad que tal vez está gestando o estuvo gestando en nuestra vida, pero que a través de esos latigazos que Jesús recibió en su carne, nosotros somos libres.
Entonces, vemos que todo es una, ¿cómo se dice? Es como copiando lo que el Señor hizo, pero trasladándolo a una dimensión errónea. Dice, los aceites están relacionados para atraerle, ¿qué? El dinero. Hay mucha gente, fíjese que en la mañana se levanta, mire qué tipo de cosas, mire cómo el adorar lo erróneo lo lleva a la línea de brujería. Mire cómo va la línea. El estar atrás, una imagen que no es la de Dios, te lleva a una línea de brujería. Esto es profundo. Yo le decía al Señor, no me quiero meter acá, porque es profundo. Para esto tendríamos que tener otro tipo de enseñanza. Entonces dice que llama al dinero, el amor, y dice que clientes a los negocios. Hay personas que se levantan, que tienen puestos de verdad, de una pulpería, una tiendita, no sé qué más, un puesto de comida, o muchas cosas, ejemplos. Y dice que como ellos se sienten, ¿verdad? Tal vez en esto dice que entonces le dicen, ahí, ¿verdad? Y se van encontrando la línea de la brujería. ¿Y qué pasa? Entonces empiezan ellos a echar sus agüitas aromáticas alrededor de la casa para atraer la bendición supuestamente, porque es que el santo Julano de tal así lo manda a hacer a través de una bruja que está ahí también. Se empieza, o sea, es una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y así va la gente erróneamente confusa, y va enredándose cada vez más, y por eso hay personas que les cuesta salir de ahí, porque están enredados en ataduras, y son ataduras espirituales fuertes, donde hay legalidad y derechos legales, que es lo más terrible. Entonces dice, en Primera de Reyes 18:17, vamos a ir a leer un poco la palabra del Señor, porque me impresiona. En Primera de Reyes 18:17 vemos un combate. Yo sé que lo hemos leído, pero qué impresionante cómo la palabra habla del poder, porque yo le decía al Señor que tremendo poder, este varón, ¿verdad? Que es Elías, enfrentar, porque nosotros dijimos, no, si yo tengo el carácter de Cristo, pero te enfrentarías tú a un altar de esto que está hecho para poder levantarse en contra y poder traer, ¿qué vamos a ver acá en la historia? Vamos a ver muchas cosas que quiero que entendamos hoy. Vamos a ver cómo el enemigo cegó y tenía el pueblo de Dios, los escogidos de Dios. Óigame, esto no estamos hablando de pueblo de afuera, estamos hablando de los ungidos, de los escogidos, de los que tenían un precio, ¿verdad? Que el Señor los amaba. Ellos le decían, mis amados, o sea, el Señor los llama con amor a este pueblo. Y vemos Primera de Reyes 18:17, en el nombre de Jesús. Dice, cuando acá vio a Elías, aquí vamos a empezar la historia, dice, cuando acá vio a Elías, ¿qué aconteció aquí? Bueno, acontece algo muy tremendo. Vemos que en este lugar había un tiempo donde no estaba lloviendo. Entonces, al no llover, los animales iban a empezar o estaban empezando a morir de sed. La hierba, no había nada de comida, no había pasto, no había siembra, para que entendamos. Entonces, acá, que era el esposo, usted sabe de Jezabel, usted lo bien sabe, dice, acá vio a Elías. ¿Qué pasó cuando lo vio? Se fueron a tomar un café. No, vamos a ver qué pasa aquí. Usted va a ver algo bien tremendo. Dice, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Oiga bien, ¿eres tú el que turba a Israel? En otra versión me llamó la atención lo que le voy a colocar. Le voy a explicar en otra versión lo que yo hallé. Y cuando vio, le dijo, mire, Elías. Y Elías dice, le contestó, ¿verdad? Cuando le dijo, por tu culpa, mire, le dijo, así le dio a entender, por tu culpa, mira cómo está Israel. Y dice que Elías le respondió, no, espérate, yo no he causado ningún problema en Israel. Tú, le dice, y la familia de tu padre han sido la causa de los problemas, le dice el profeta en esta versión, que a mí me llamó tanto la atención. Yo digo, wow, que Elías realmente tenía un carácter de Dios, porque se estaba parando, créame, delante de un grande en ese tiempo, donde la mano
de él podía venir en contra, pero este hombre, de verdad que yo decía, ¿qué nivel los de estos profetas? Y dice que entonces le dice Elías más acá, vamos a leer, sino que tú, aquí le dice en la versión Reina Valera 1960, la que estoy leyendo, sino que tú y la casa de tu padre, dejándole, dice acá, los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. O sea, aquí le está diciendo, ¿sabes qué? El problema que hay por el cual Israel está pasando, lo que está aconteciendo, no es mi culpa, porque el rey lo quiso culpar a él y le dijo, no, 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 es porque tú ya no respetas a Dios. La palabra de Dios se te olvidó. No cumples con los mandamientos del Padre y por esa causa, como tú estás al frente y no representas bien lo que tienes que representar, entonces tú es por tu causa, porque has puesto otro Dios sobre Israel. Eso es lo que el profeta le está explicando a acá. Entonces dice más abajo, envía pues ahora, le dice Elías, envía pues ahora a congregarme a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal. Y también le pide otro poquito. No le dice, no, pero no son los tuyos, mándame a traer los de tu esposa también. Le llama a ver los de cuáles son los de la esposa. Y a los 400 profetas de quién? De Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Mire qué tremendo. Aquí era una sola. Mira, man, aquí tenían, como dicen, todos los demonios juntos. ¿Y comían dónde? A la mesa de Jezabel. Esas eran sus compañías, esos eran sus compañeros, esos eran sus mejores amigos. Imagínense usted sentado con todos los brujos de la cuadra, santo Dios. Y vemos a Jezabel, una mujer y un esposo torcido, la cabeza y la ayuda idónea, torcidos los dos. ¿Cómo no iba a haber un nivel como dicen, de desorden en el reinado? Y Dios, ¿cómo no iba a estar molesto con esta nación en este momento? Que no dejaba caer ni el agua, hermano, para que floreciera un arbolito o algo, porque Dios estaba disgustado ya que la gloria y la honra se la daban a los dioses paganos y habían levantado sacerdotes no para adorarlo a Dios, sino para adorar a la diosa Acera y a los Baales. Aquí estamos viendo bien la palabra del Señor. Me encanta porque dice el 20. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel, reunió a todo el pueblo para que usted entienda, todos los pueblos, las tribus y todos vinieron. Y reunió a los profetas en el monte Carmelo, perdón. Y dice, acercándose Elías a todo el pueblo hasta cuándo, mire qué lindo, ¿hasta cuándo, Claudio? Mire, como quien dice, ¿hasta cuándo estarás en dos pensamientos? Eso es lo que la palabra dice. ¿Hasta cuándo claudicaréis, dice vosotros, en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidme. Y si Baal, y en pos de él, ¿cómo es posible que Israel pensara que Baal era Dios? Si Jehová Dios, ¿verdad? Era increíble la confusión que el pueblo tenía en ese momento. Por eso cuando yo fui a hacer la otra enseñanza que se va a dar sobre la idolatría, encontré que la idolatría significa confusión. Imagínense. Entonces, va a ser lindo porque vamos a entender un poco más qué es lo que hay detrás de eso. Y dice acá, y el pueblo no respondió palabras, se quedaron como quien dice, ¿por qué no respondieron palabras? Porque estaban confusos. Ellos no entendían realmente quién era el Dios. Y dice el 22, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Déjenlos pues 2 bueyes y escojan ellos uno. Mandaron a traer 2 bueyes, de ahí dice, y córtenlos en pedazos y pongámoslos sobre leña, pero pongamos fuego debajo. Y yo prepararé, dice el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocan, dice, invoca luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responda por medio del fuego, sea Dios. Esa era la señal que él estaba pidiendo.
Ok, el pueblo está confundido. El pueblo se ha dejado guiar por las autoridades. Las autoridades están mal. Las autoridades tienen 450 Baales y también tienen, ¿verdad? Lo que hablamos, 400 profetas de acera. Imagínense qué tremendo. ¿Cuánto tenían de sacerdocio, pero torcido? No sacerdocio adorando a Dios, sino torcido, haciendo oraciones, preparando altares, colocándole de todo ahí al altar, pero haciendo unas oraciones equivocadas, al Dios equivocado. Y me impresiona lo que habla acá. Y el 24, ¿verdad? Invocar luego vosotros el nombre de vuestro Dios y yo convocaré el nombre de Jehová el Dios. Y el que respondiera por medio de fuego, ese es Dios. Y todo pueblo respondió, bien dicho. Mire qué lindo. Bien dicho. Entonces, Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buen, dice un buey, y preparadlo vosotros primero, pues sois los, dice, sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos mataron el buey que se les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta la mediodía, mire, diciendo, Baal, respóndenos, porque dice, no había voz, ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía, que Elías se burló de ellos, diciendo, gritale en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay, y hay quien no lo despierte. O sea, él empieza como a decirle, ¿verdad? ¿No será que está dormido? ¿No será que va de camino? Y él empieza como a sacar conclusiones de por qué no les contesta. Pero dice la palabra que pues realmente lo que estaba haciendo él era burlándose de ellos, ¿verdad? Pero, y ellos clamaban a grandes voces, y dice acá, y se zanjeaban con cuchillos y con lancetas, conforme como a la costumbre. O sea, que no es que ese día se le dio por cortarse o por herirse. No, 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 no. Dice que esto era una práctica. Cuando hablamos de costumbre, es algo que ya se hacía. Entonces vemos la palabra del Señor, ¿verdad? Que nos va diciendo cómo el humano. ¿Qué piensa usted de presentarse un altar? Usted haga un altar y usted empieza a invocar a alguien que es erróneo y luego usted se empieza a hacer heridas y botando sangre usted por las heridas y luego usted se meta, ¿verdad? Una puya así, una lanza y se saque también sangre de la herida que usted se provoca. O sea, esto es ya entrando a una línea, hermana, lo que les digo, de brujería. Esto ya es entrando a una línea, lo que no es de Dios es erróneo y te lleva a una línea de brujería. Entonces el cuidado, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener por eso, de cómo nosotros en algún momento, ¿verdad? Nosotros no caer en este tipo. Gracias al Señor damos porque nosotros no hemos caído en este tipo de confusión como la palabra habla. Y dice, y clamaban a gran, bueno, aquí dice, y clamaban a gran voces y zanjeaban con cuchillos, dice, y con las setas conforme a la costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Imagínense, yo me imagino esa escena. Entre ellos mismos, ¿verdad? Se derramaba su sangre entre ellos mismos, o sea, qué espanto es. Pasó el mediodía y ellos se siguieron gritando, dice, frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni siquiera respondió ni escuchaste, ni nada. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se les acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba, como dicen, arruinado. Aquí prácticamente está hablando que el altar del Señor, sus hijos, sus escogidos, el pueblo amado tenía el pueblo, ¿verdad? Perdón, el altar arruinado. No lo usaban, no tenían comunión con el Dios vivo, no tenían una relación con él, no sabían que era presentarse delante de Dios como una ofrenda o cómo ir delante de Dios
a darle gracias por todo lo que nosotros vemos que hablan los padres, ¿verdad? Los representantes de los patriarcas de antes. Nosotros vemos que aquí este altar está en total ruina. Entonces dice, y tomando Elías 12 piedras, mire qué lindo, conforme al número de las tribus, mire qué lindo, de los hijos de Jacob, al cual había sido dado la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová después. Nosotros vemos, ¿verdad? Porque también estuve analizando y estudiando cómo hacían los altares. Y vemos que lo hacían con piedra y con muchas estructuras que creo que las mandé ahí en las imágenes. Y vemos nosotros cómo ellos levantaban, ¿verdad? Pero él vino, casualmente, Elías representa una piedra por cada tribu, representando, ¿verdad? Representando los 12 hijos de la promesa que Dios había dado a Jacob. Y él lo hizo conforme Dios se lo reveló. Dice, hizo una zanja alrededor del altar. Tremendo. En que supieron, dice, en que supieron 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Ok, perdón. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre él, el holocausto, y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron, dijo aún, hacerlo por tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. El 35, de manera que el que dice acá, el agua que corría alrededor del altar y también había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios, Abraham, Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios sobre Israel y que yo soy tu siervo. Y dice acá, y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Y qué vemos acá? Vemos algo tan lindo. Respondiendo Jehová, dice, ¿qué hizo Jehová? Dice acá. Dice que entonces el Señor, en el 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto de la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces, ¿qué hubo acá? Prácticamente lo que hablábamos aquí a veces con la amada siervita, la sierva que me preguntó la vez pasada. Aquí hubo una guerra de altares. Y en la guerra de altares lo que se manifestó era quién era el que tenía el verdadero Dios. Pero acá vemos nosotros también que Dios sacó de la ignorancia porque el pueblo de Israel estaba en una tremenda confusión a causa de que ellos pensaban que el Dios que acá, que el Dios que Jezabel les había enseñado, creían que era el real y no era. Entonces, todo lo que nosotros vemos atrás de una imagen, atrás de una idolatría, nosotros vemos que es un espíritu de confusión trabajando. Por eso nosotros, cuando usted va y predica y habla esta palabra de verdad, donde usted le dice a alguien, no, no es así, mira, nosotros no le podemos dar la gloria ni la honra, ¿verdad? A esto que le estoy explicando, entonces las personas se molestan porque creen que nosotros estamos en la confusión. No, es que tú no entiendes, es que esta persona es la madre de Jesús.
no, es que esta persona representa esto y empiezan como a querer con uno, a contiendar, pero no es así. Nosotros estamos en el lugar correcto y por eso nosotros, a pesar de lo que nosotros, ¿verdad? Una de las cosas que yo me impresiono y me llama la atención porque estudiaba un poco sobre lo que era, cómo se apareció Moisés y Elías. Se le presentan a Jesús en aquel día cuando estaba con sus discípulos y dicen sus discípulos, bueno, hagamos una enramada. Más que todo Pedro, ¿verdad? Dijo Pedro, hagamos una enramada, hacemos una a ti, una a Elías, y empezaron, ¿verdad? A hacer ya, a proyectarse, y les dijo el Señor, no, espérense, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué les pasa a ustedes? Entonces nosotros vemos que algo de las cosas que le decía el Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué Moisés? ¿Y por qué Elías? ¿Y por qué no otros? Porque ellos ven a estos personajes. Y es porque Moisés representa lo que es la palabra de Dios, representa los mandamientos y los estatutos de Dios. ¿Y por qué Elías? Porque Elías representa las señales de la mano de Dios. Entonces, cuando yo vi esto, dije, espera, y es la verdad, nosotros tenemos señales de parte de Dios que no estamos en lo erróneo, nosotros estamos en lo correcto. Y nosotros tenemos la palabra de Dios que nos es revelada y por eso nosotros tenemos la bendición mayor de estar en este tiempo creyendo, ¿verdad? Que no estamos, hermanas, solo por estar, sino que estamos porque realmente nosotros estamos en el lugar correcto y por eso es la mayor bendición que usted debe de tener, aunque usted tenga batallas, aunque usted se le mueva lo que se le mueva, usted no dude de lo que usted es en el Señor, no permita que el enemigo le robe ese privilegio de tener una conexión divina con Dios, porque nosotros realmente somos hijos de un Dios verdadero. Y ese Dios verdadero, hermana, nos ha dado señales. Nosotros estamos esperando ese gran poder que va a venir. ¿Qué es lo que estamos esperando, hermano? Nosotros estamos esperando ese avivamiento, pero el avivamiento no va a venir solo, usted tiene que provocarlo. Lo que pasa es que hay hermanos que ni oran, no tienen intimidad con Dios y quieren que Dios y que quieren que venir en ese tiempo que viene el avivamiento, quieren que ese día les caiga toda la unción y todo, pero si no está formada, ¿cómo? O sea, va a ir a hacer un solo relajo allá afuera. Va a salir de la iglesia, pero a estropear el plan de Dios afuera. Porque si no sabes manejar lo poco que Dios te está dando ahorita, ¿cómo vas a manejar lo grande que el Señor te va a dar? Tienes que aprender primero a sujetarnos a las autoridades. Yo sé que la mayoría no, todos los que estamos acá viendo de parte de nuestro Señor tenemos nuestras autoridades, nos sujetamos. Nos sujetamos porque sabemos que Dios demanda obediencia de nosotros y que Dios no hace excepción de personas y que si Dios usa a alguien, lo puso al frente allá, es porque nosotros debemos de ser obedientes a lo que Dios ha dicho. Y vemos lo que habla el libro de, Primera de Jueces 6:25. Me gusta. ¿Por qué? Porque vamos a ver un varón que es Gedeón. Me encanta Gedeón a mí, de hecho. Me fascina Gedeón. Me fascina Gedeón. ¿Qué dice la palabra de Gedeón? ¿Verdad? Perdón, de Jueces 6:25 dice, esa misma noche, dice, el Señor le habló a Gedeón y le dijo, ¿qué le dijo? Miren el trabajo que Dios le da a Gedeón. A mí me impresiona. Le dijo, toma un toro, dice, más grande y fuerte, que tenga, dice, tu papá. Mire qué cosa, le manda a agarrar de lo que tiene el papá. Que este toro sea de 7 años, le da las indicaciones de 7 años de edad. Lleva el toro hasta el altar que tu padre tiene, ¿para quién? Para Balaam. Mire qué cosa. Y derrúmbalo con él. Derrumba también, dice, el poste que está junto al altar, porque este poste es de la diosa Acera. Yo tengo esta versión acá. Y esa versión me dejó un poco, como dicen, dije yo, qué tremendo. Porque sabemos que en Jueces estaba pasando algo bien tremendo en el tiempo de Gedeón. ¿Y qué es lo que pasaba? Que se estaba moviendo, hermano. ¿Verdad? Lo que era, dice que cuando estaban las cosechas,
¿Qué pasaba? Venía los enemigos y tomaban toda la cosecha de las generaciones de Gedeón y se llevaban todo lo que era el sembrado, todo lo que era la cosecha de todo lo que ellos habían sembrado en tierra y les robaban, ¿verdad? En ellos se movió, en esa generación de Gedeón se movió lo que era la calamidad, la pobreza, hermana, la escasez, tremenda espíritu, para que usted entienda, la langosta, el saltón, el revoltón, todos esos espíritus estaban gestando ahí sobre esta generación. ¿Por qué? Pero ¿por qué cree usted? Porque aquí lo acaba de decir la palabra del Señor en el que leímos ahorita, ¿verdad? Jueces 6:25, que el papá o los padres de Gedeón tenían altares baales y que también en los postes del altar tenían la estampeda a acera. O sea que estos dos espíritus, estos dos, eh, bueno, estos dos tipos de dioses paganos, podemos decir, caminan juntos por lo que se ve aquí, porque usted los va a mirar juntitos en todos lados, los va a mirar en los altares, Baal y Acera, Baal y Acera, Acera y Baal, así los va a mirar. Y los dos sacerdotes caminan juntos. Entonces vemos nosotros, ¿verdad? Una línea bien, pero bien, así, una línea bien, así. Por eso le digo, lo que está atrás de lo que no es de Dios, hay una línea tan pequeña para hacer brujería. Por eso nosotros vemos lo que es la brujería, la hechicería, ¿verdad? Lo que es la santería. Vemos todo eso cómo se va degradando y va acompañado atrás de una imagen, atrás de un altar, atrás de una invocación errónea. Dice, ok, ¿qué tipo de espíritu se movía acá? Dice acá, ¿verdad? Porque ellos estaban esclavizados. ¿Y por qué Dios toma a Gedeón para hacer esto? Porque así como dicen, ¿verdad? Usted, mi persona, somos llamados ¿a qué? A cumplir esto como Gedeón, a levantarnos. Y que todo aquello que estaba de nuestras generaciones hacia atrás puedan quedar atrás. Porque nosotros hemos decidido ahora tener otro tipo de vida. Y nosotros podemos derribar, tenemos el derecho legal de derribar lo que nuestros ancestros practicaron, porque nosotros no tenemos nada que ver ahora, porque ya conocemos la verdad, ya conocemos la palabra, ya conocemos la instrucción de Dios y nosotros no podemos estar siendo engañados por lo que ya no somos. Entonces, por eso usted cuando siente ese montón de guerras espirituales, esos desánimos, esas batallas espirituales que usted tiene, no crea que es de gusto. Es porque usted, hermana, realmente, o hermano, realmente es escogido del reino de Dios. Si usted no tuviera en conflictos, en debilidades, en complicaciones, en pruebas, en aflicciones, entonces usted no sería del reino de Dios, pero aquí lo vemos. ¿Y qué es lo que estaba pasando aquí? Que aún este varón, ¿verdad? Como le digo, Gedeón, Dios lo miró con gracia, porque a nosotros Dios nos ha visto con gracia. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Llamarnos. A Gedeón le dijo, ¿sabes qué? Destruye lo que tus padres practican. Vete, ve a destruir aquello y haz una ofrenda para mí. Y desde ahora en adelante yo soy el que me voy a manifestar en tu generación, en tu vida. Entonces la importancia por eso de nosotros tomar la valentía y el carácter de Cristo en este tiempo. Porque fácil es decir, no, yo creo en Dios, yo soy cristiana. Sí, pero la Biblia dice que los demonios dice que creen y tiemblan, pero no son salvos, se lo cuento. Entonces, no nos basta solamente creer, ¿verdad? Y temblar delante de la presencia del Señor, sino ser el que marque la diferencia en estos tiempos. Entonces, dice acá que estos espíritus, ¿verdad? Eran opresores, se robaban las finanzas, las cosechas, traían ¿qué? Trayendo escasez, pobreza, calamidad y miseria. 4 entidades. Vemos lo que dice sobre la calamidad, Proverbios 1:27. 1:27 de Proverbios. Dice así, mire cómo dice la palabra, cuando venga como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegará como un torbellino,
cuando sobre vosotros venga tribulación y angustia. Dice que entonces la característica de la calamidad dice que es un torbellino. ¿Qué es un torbellino, hermano? Es algo que arrasa con todo lo que encuentra. Por eso vemos en nuestras generaciones, muchas de nuestras generaciones, hermanas, estuvieron en situaciones de pobreza, de calamidad, de escasez y de miseria. Y por eso ahora nosotros también estamos lidiando, reventando cosas que atrás, hermanas, erróneamente, por descuidos espirituales que hubieron, nosotros, porque qué culpa tenía que ver Gedeón con lo que practicaba? Yo le pregunto a usted, ¿qué culpa tiene Gedeón de estar, verdad, con la situación que estaba solo porque Dios le dijo, verdad, le dijo, mira, tu papá tiene allá, ¿verdad? ¿Qué culpa tenía Gedeón de que sus ancestros estuvieran con altares a Baal y a la diosa Cera? Y yo veo a este hombre, como le digo yo a ustedes, ¿qué culpa nosotros tenemos, verdad? Usted, pues no, pero yo qué culpa tengo. Bueno, pero que todo dice, todo viene por una causa. Todo lo que muchas veces nosotros estamos pasando es porque hay una causa atrás. Y por eso hablaba yo con una hermana que no entró hoy, porque sé que tenía un compromiso y me lo explicó. Y me decía, hermana, estoy un poco turbida, porque o turbada en mi corazón, porque tuvimos que internar a esta persona de emergencia, que está lidiando con un cáncer. Y yo le decía a ella, ¿cuántos van enfermos en tu casa? Tengo dos, oiga bien, dos acostados en cama así. Y es fuerte. Yo le decía, ya tienes que pararte y tienes que detener eso generacionalmente, porque si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie más. Tienes que pararte a la brecha, porque siempre viene algo que no es que nosotros, dice que la maldición no viene si no hay una causa. Entonces hay que ver qué causa hay generacionalmente en esa vida para saber cómo, ¿verdad?, ayudarle a ella, para que ella pueda ser la persona que pueda romper, así como Gedeón tuvo que ir a destruir los altares de su padre para poder quitar, hermano, esos espíritus mire qué tremendo, que estaban robando la cosecha de toda esa nación, porque si el padre estaba así, quiere decir que Israel estaba así también en ese momento, no solamente el papá también, pero estamos hablando acá que Dios le manda a Gedeón a limpiar su casa, gente, su casa. Y ese es el llamado que nosotros tenemos, limpiar nuestra casa. ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestras generaciones, por nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo nosotros por los que vienen atrás de nosotros? ¿Qué tanto estamos nosotros estorbando lo que está atrás? Entonces luego también vemos en Primeras de Reyes 12:32 algo muy hermoso. Vamos a leer. Entonces instituyó Jeroboam. Recordemos este tema. Lo tocamos la vez pasada. Jeroboam dice que preparó fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba, dice Judá, y sacrificó sobre él un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho, ordenando también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él habitaba y había fabricado. Recordemos que ¿verdad?, era un rey. ¿Se recuerdan que dije la vez pasada? Uno estaba, ¿verdad?, en el norte y en el sur, y este varón había preparado un altar para que no fueran los israelitas que estaban allí donde él estaba, fueran a visitar el otro rey, o sea, fueran allá donde Dios había dicho que lo hicieran. Entonces le estaba impidiendo. ¿Y qué pasó en el 13? En el 13 lo vamos a ver en el 2. Vamos a ver el 1-2 nada más. El 13:1. Y es aquí que un varón de Judá, ¿se recuerdan? Dice, un varón de Dios, por palabras de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar el incienso, él estaba allá.
para quemar el incienso en el altar. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí a la casa de David nacerá un hijo llamado ¿qué? Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre tu incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre. O sea que aquí el altar que este hombre, sabemos la palabra del Señor, había levantado era ilegal delante de Dios, porque lo que estaba haciendo era separando de la voluntad de Dios al pueblo que Dios tenía. Y vemos, verdad, que él quería separarlo. ¿Y qué estaba haciendo? Distrayendo. Levantó un altar donde no era el lugar, porque recordemos que el Señor había dado que el altar se levantara de la generación de David. Y él estaba queriendo tener a la fuerza al pueblo ahí para que no salieran hacia el otro lugar a presentar los sacrificios. Aquí vamos a leer, dice la palabra del Señor, Segunda de Reyes 22. Ok, vamos a ir. Dice, y cuando Josías, 22:1, dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, ¿ok? Aquí está la profecía cumplida de aquel profeta que fue engañado por el profeta viejo, que lo estudiamos la vez pasada, donde este profeta, ¿verdad? Fue engañado por aquel varón donde le dijo, no, come, bebe, el Señor me acaba de hablar, que te quedes aquí y que no me ve ningún problema y todo. Y luego dice que el Espíritu Santo habló sobre el profeta viejo y le dijo algo terrible, la cual no descansaría su hueso con los huesos de su padre, sino que ahí mismo, ¿verdad? Él quedaba. Y es tremendo la historia como lo cuenta cuando no sabemos discernir la voz de Dios, ¿ok? Entonces dice acá, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre era Gérida, hija de Adaía, de Boscar, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda, perdón. Y dice acá, vamos a leer un poco la historia. A los 18 años del rey Josías, envió el rey Safán, dice, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote, Hilcías, y dile que recoja del dinero que han traído a la casa de Jehová y que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar la grieta de la casa, a los carpinteros maestros, a los albañiles para comprar madera, piedra y dice acá, piedras de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta el dinero cuyo manejo se les confiará, porque ellos proceden con honradez. Aquí vemos que Josías, dice acá, a los 18 años, él empieza a los 8 años, pero él decide a los 18 años, ¿qué decide? Levantar, empezar a reparar lo que era la casa de Dios. ¿Por qué? Porque su padre, el cual había sido Manasés, él y su abuelo habían dejado de presentar ofrendas al Señor. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Habían presentado ofrenda a Baal. Entonces, Josías prácticamente se creció en una casa sin conocer quién era Dios, sin conocer la palabra, sin conocer el misterio de lo que era la presencia de Dios. No sabía nada. Así como muchas veces nosotros posiblemente nos crecimos sin el conocimiento, sin la palabra.
sin la sabiduría, sin los estatutos de lo que Dios manda, que nosotros cumplamos dentro de la palabra, los mandamientos, por ejemplo. Y dice acá más abajo, el 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcias al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcias dio el libro a Safán y lo leyó. Mire qué lindo. Vinieron luego el escriba Safán al rey y lo dio, dice, lo dio cuenta al rey y le dijo, tus siervos han recogido, le dijo, mire qué lindo, han recogido el dinero que se halló en el templo y han entregado en poder de los que hacen la obra y tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcias me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey dice, mire qué cosa más impresionante, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó su vestidura. Me impresiona la actitud de Josías, porque Josías desconocía la palabra, y cuando él está reinando de 18 años, a él le nace en su corazón decir, ok, dicen que aquí adoraban y exaltaban el nombre de Dios, pero él no sabía cómo hacerlo. Está como el caso de David, cuando fue, ¿verdad?, a traer, ¿verdad?, nosotros sabemos el altar, que fue a traer, ¿verdad?, y dice que no sabía cómo traerlo, no sabía, y dicen que el arca, perdón, y dice que cuando él fue erróneamente a traerlo. Luego él supo a través de la palabra, que la palabra decía que tenían que ir los levitas cargándolo. Entonces, cuando el rey de 18 años descubre que sus generaciones y él no estaban agradando a Dios, porque él dice que rasgó su vestidura, señal de que él estaba desnudo delante del Señor y que él reconocía que todo lo que estaban haciendo sus ancestros y él mismo había estado mal. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, dice, y a Icán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, y pregunta a Jehová por mí y por el pueblo. Mire qué interesante, por mí y por el pueblo, porque toda Judá, dicen, por toda Judá, acerca de las palabras de este libro. ¿Por qué? Porque él no entendía todavía, él sabía que algo estaba mal, él lo turbó su corazón que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron los sacerdotes Hilcias y Ahicam, Acbor, Safán, Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tilba, hijo de Arsai, dice, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Fueron a consultar a esta profetisa, y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decía al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él mora todo mal que habla este libro que había leído el rey de Judá. Mire, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso, ¿a quién? A dioses ajenos. Proclamadme a ira con toda la obra de sus manos, y mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que me preguntáis, dice a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció, o sea, mire qué lindo, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo os he pronunciado contra este lugar,
y contra sus moradores, que vendrá a ser asolado y malditos. Y dice acá, y rasgaste tus vestiduras, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por cuanto he aquí, yo te recogeré con tus pares y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verás tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey la respuesta. Entonces el rey mandó a reunir con todos, dice, mire qué lindo, los ancianos de Judá y Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes, profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y lo leyó oyendo todas estas palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa. Pero ¿qué pasó acá con toda esta historia? Para que usted sepa, ¿qué fue lo que aconteció? Lo que aconteció es que mientras él reparaba, por eso la necesidad de nosotros reparar nuestra vida y la vida de nuestros ancestros a través de la oración en un altar, mientras él se preocupó y dijo, bueno, yo sé que David acá, dicen también, ¿verdad? Que Salomón, y dice, él empezó a interesarse, no porque sus padres le enseñaron, sino por la historia de Israel. Entonces, ¿qué pasó acá? Que él se preocupó por el estado de la casa de Dios, y cuando él se preocupó, él encontraron, como dicen, el porqué del mal sobre Israel. Y dice ahí que Dios tuvo misericordia de él a causa de que él rompió su vestidura, que es simbolismo, hermano, de presentar nuestro corazón genuinamente delante del Señor. Entonces dice que a causa de eso, Dios le dijo, ¿sabes qué? No va a ser, tus ojos no van a ver eso. No va a ser en tu generación. Va a pasar el tiempo, pero mi ira no se va a quitar. Eso sí, porque no me buscan, no me adoran, no me claman, no me buscan a mí como lo verdadero. Están conmigo y están con el otro. Dice que sos hijos míos, pero consultan a aquel. Están viniendo acá, pero practican esto. Entonces, las cosas de Dios son serias en el evangelio. Dios no es un Dios de juguete, Dios no es un Dios que nosotros podamos decir, no, Señor, yo hoy te quiero servir, mañana no, usted tiene que tener determinación y saber que si Dios la llamó es con un propósito, y que si Dios la convocó a usted y que si usted está acá ahora, no es porque usted, ¿verdad? Entonces yo estoy aquí porque es que qué bonito, me gusta la enseñanza, Norma, preocupémonos. Esta enseñanza es para preocuparnos. ¿Y preocuparnos para qué? Para que nuestras generaciones que vienen no estén en ninguna maldición, no estén bajo ningún juicio, ni haya ninguna condenación a causa de que nuestros ancestros tal vez no nos enseñaron la verdad, a causa de que tal vez nuestros ancestros no nos dijeron cómo era la manera correcta de producirnos en el evangelio, de cómo introducirnos en un altar. Pero nosotros que tenemos hoy, y que a través dice la palabra del Señor, que mientras yo estudiaba, que qué era lo que posiblemente Josías fue lo que leyó ahí, o qué fue lo que le leyeron a Josías. Bueno, habla supuestamente, ¿verdad? De lo que eran las maldiciones. Serás maldito por esto, será maldito el fruto de tu vientre, será maldito, todo eso, supuestamente eso fue lo que él leyó. Aquellas personas que no hacían los estatutos y los mandamientos de Dios, y que aún la tierra no iba a dar ni su fuerza para alimentar, ¿verdad?, la humanidad. Entonces dice que por eso él, cuando él escuchó eso, él dijo, ahora entiendo por qué estoy viviendo esto yo. Ahora entiendo por qué mis padres, mis ancestros fueron desobedientes a la voluntad de Dios. Entonces nosotros vemos, hermano, que nosotros tenemos un compromiso tan lindo en este tiempo. ¿Cuál es el compromiso de nosotros en este tiempo? Pues levantarnos y ser como este varón Josías. Y algo que yo le contaba a no sé a quién le conté, pero le dije a alguien, que yo le preguntaba al Señor, pero ¿por qué Josías sí, y por qué sus padres no? Y simplemente, ¿saben por qué? Porque el Señor me hacía sentir en el corazón a mí, que Josías es como nosotros, hermano. Yo no sé usted, pero yo ayer que estaba en la iglesia y estaba meditando sobre una palabra tan linda que ministraba el ministro, y me recordé cuando yo tenía 5 años, 6 años. Y yo le decía al Señor, es que yo desde pequeñita te pedí, y te decía, Señor, adóptame como tu hija. Y era porque mi corazón tenía pasión por Dios. Entonces, por eso nosotros, Josías,
tenía pasión, pero no sabía cómo adorar a ese Dios correcto. Él tenía un fuego ahí que Dios lo había puesto, pero él no sabía cómo era atraer esa presencia. Pero cuando él se dio cuenta, él quiso hacer lo bueno delante de Dios. Entonces nosotros vemos la gran dimensión que nosotros podemos ser. Gedeón, un llamado para poder quitar lo que estaba en casa generacionalmente y poder, verdad, ser el adversario de aquello que estaba en sus generaciones. Y vemos a Josías cambiando de igual manera algo que también ya estaba trazado, que había juicio y maldición por causa de que sus ancestros tampoco se humillaban al Señor. Así que esta es la enseñanza de ahora, en el nombre de Jesús. Así que Dios me les bendiga, ¿ok?